un político uruguayo que se llamó Wilson Ferreira Aldunate, dijo que en un país donde se producen alimentos para 30 millones de habitantes, es criminal que los niños o que alguien tenga hambre. En Argentina hay un médico, un pediatra, Abel Albino, que hace años trabaja para que no haya desnutrición, desnutrición cero llama su proyecto, y refiere que en un país donde se producen alimentos para más de 400 millones de habitantes, y hay 45 millones hoy en día, es inmoral que haya niños desnutridos. Y ayer, citado por Byung-Chul Han en un libro que se llama Vida Contemplativa, editado este año 2023 en español, Jean Ziegler, un sociólogo suizo octogenario, dice que cada niño que muere de hambre es asesinado. ¿Por qué traigo estos asuntos? Porque los responsables de la redistribución de los bienes materiales y simbólicos son los que producen históricamente la exclusión. Se basa el poder en la exclusión. Desde siempre. De Aristóteles en su Política, él no puede salirse de esta contradicción de que para que haya políticos debe haber esclavos. Hoy en día tiene otro nombre, el proceso de la marginación o la exclusión tiene otros aspectos. Antes de Aristóteles, voy a citar textualmente, Platón en su Apología, dice que Sócrates critica allí el conformismo dominante en la polis. Conformismo dominante en la polis. En efecto, empieza la cita, en efecto, sabed bien, atenienses, que si yo hubiera intentado anteriormente realizar actos políticos, política pragmatas, es en griego, actos políticos, habría muerto hace tiempo. Y no os irritéis conmigo porque digo la verdad. En efecto, no hay hombre que pueda conservar la vida si se opone noblemente a vosotros o a cualquier otro pueblo, y si trata de impedir que sucedan en la ciudad muchas cosas injustas e ilegales. Es decir, que en la política no hay verdad. Uno puede buscar la verdad en la política. Los discursos políticos ocultan la verdad. Entonces, si uno busca la verdad, no puede interiorizarse, tiene que tomar distancia política. Antes de Sócrates, en el texto metafísico, que es la Torá, quizá en la semana, la parashá del Lech Lejá, Dios le dice a Abraham, Lech Lejá, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tus padres. Toma distancia, este ser que es Abraham, el primer cabalista, de la cultura, los mandatos culturales, sociales y familiares. El que escucha a Dios toma distancia a estas cuestiones. Pero si uno no escucha a Dios, reacciona ante la exclusión en forma violenta. Y traer un ejemplo del siglo XVI, es histórico. Josefo decía que ya había piratas judíos que atacaban a los barcos romanos. Pero en el siglo XVI, en los albores de la modernidad, en la época moderna, grandes descubrimientos, etc., esto que para Byung-Chul Han estamos viviendo 500 años después, una modernidad tardía, un renacimiento decadente, con las contradicciones propias de esta época, de este momento de transición en la historia de la humanidad. Aparecen los piratas. No son los piratas de los decadentes, esos que dicen nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. No, son los piratas del Caribe que inspiran la saga que interpreta Johnny Depp y compañía, que quizás inspira también a este autor de cómics, manga, dicen los japoneses, One Piece, una pieza. Esos chiquilines que buscan ese tesoro, una pieza que refiere a la libertad. El que mejor quizá
lo describió fue Joan Manuel Serrat en un álbum que se llama En Tránsito, de la década del 80. Hay un tema que se llama Una de Piratas, donde dice que los piratas en el fondo son unos sentimentales. Un pirata sentimental, un romántico. El romanticismo concluye con el siglo XIX, con Baudelaire, Flaubert y compañía, estos poetas malditos, realistas. Romanticismo, sentimentalismo, no reconoce la realidad, no entiende la realidad. Ser sensible a la realidad no implica ser sentimental, reacciona ante el real romántico. Y los políticos, avesados en estos asuntos, toman, aprovechan de este enojo, de esta rabia, y populistas, reaccionarios también, aprovechan estas circunstancias para asirse al poder. Los políticos son cínicos, entienden estas cuestiones. Los románticos son los que siguen y apoyan a estos políticos cínicos que aprovechan el enojo, esa rabia que trae la exclusión. Y estos piratas del Caribe en su mayoría eran todos judíos. ¿Por qué? En 1492 el edicto de Granada expulsa a los judíos de España, en 1496 de Portugal, y estos marinos que habían servido a ambas naciones o reinos en su momento, se enojan, están muy rabiosos y se migran a Jamaica, lo que hoy es Jamaica, norte de África, México, la Guyana, y forman una fraternidad, una cofradía. A ver si encuentro el nombre de esa cofradía. Hermandad de los Hermanos de la Costa. Una hermandad, hay unos piratas cristianos que llaman la Fraternidad de la Bandera Negra. Uno de ellos, David Abravanel, descendiente de Isaac Abravanel, con Francis Drake, este pirata famoso, forman la Fraternidad de la Bandera Negra en el Caribe y atacan a esos barcos españoles. Voy a nombrar algunos, si me permite. Uno de ellos fue Juan Simón Wiesenthal, el famoso cazador de judíos, Arguye, Argumenta y Colón, de hecho, y muchos de sus tripulantes, la gran mayoría de sus tripulantes eran criptojudíos, marranos se dice. Marrano es un término que viene del árabe, que tiene que ver con barrajar, un verbo que viene del verbo prohibir, y son aquellos que tenían prohibido trabajar en Shabbat, comer determinados alimentos, estaba prohibido el cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Colón era un criptojudío, por ejemplo. Voy a nombrar algunos de estos piratas. Uno de ellos, por ejemplo, es Jacob Curiel. Jacob Curiel, el pirata, conocido también, termina sus vidas, era un marino español que fue preso y es liberado por estos marranos, Marraján, su compañero, y migra al Caribe y se hace pirata y termina su vida en Safed, siendo discípulo del cabalista, de Cabalá de Isaac Luria. Está enterrado, de hecho, hoy en día cerca de la tumba de su maestro, Jacob Curiel. Otro es David Abravanel, el capitán Davis era conocido, y que no asaltaba, tenía un barco llamado de Jerusalén, y no atacaban Shabbat, y comían comida kosher. Estas contradicciones que tiene el reaccionario, mataban, degollaban, robaban, asaltaban, pero no comían, respetaban el Shabbat. Comían comida, no comían la comida que no se les prohibía. Y hace esta alianza otra vez, decía, con Francis Drake, este pirata famoso, la fraternidad de la banda negra. Otro pirata, Samuel Parayé, muy famoso, que era un gran estratega. Entonces dice que el sultán de Marruecos lo habla con él y lo hace embajador, primero en Holanda. Hay un cuadro de Rembrandt, que está de cuerpo entero, pueden buscar, el hombre con vestimenta oriental, que ahí se ve el rostro de este Samuel Parayé, que fue embajador en Holanda y también en España. Y dice que se regodeaba este judío, caminando por las calles de ese reino español, el siglo XVI, hasta que como el tipo se vanagloriaba, como un judío podía en esa España de la Inquisición, ultracatólica.
Entonces es acusado de ser doble espía y tiene que salirse de ahí porque lo complicaban, porque el tipo no era tan fácil. Otro Moshe Cohen, Enríquez, que fue asesor de Henry Morgan, otro pelota, tenía sus barcos llamaban Shamuel el Profeta, la Reina Esther, el escudo de Abraham, por ejemplo. Y uno de ellos apoyan para liberar a Jamaica hoy se funda Kingston, donde el padre del pastor Penn, donde de eso viene Pensilvania, había unas alianzas para poder liberar a Jamaica. Es un lugar donde había muchos judíos. Llegaba a haber en 1720, por ejemplo, 20% de Kingston, estación donde están los Rastafari, que tienen relación con los judíos etíopes, hablan de Sión, de Babilonia. El 20% de la población de Kingston en el año siglo XVIII era judía. Todas estas cuestiones de la exclusión que llevan a la reacción tienen su razón de ser. Y hay un poema de un poeta contemporáneo que se llama, una canción que se llama Tabaré Cardoso, que habla de este asunto. ¿Por qué uno se hace ladrón o malandra, dice él? No lo quise tocar una guitarra porque es como una cumbia villera, tiene un ritmo no, hay cosas que la guitarra española no puede responder al contexto, si lo quieren buscar es muy interesante, y dice así: si hubiera nacido en tu casa, o si vos en mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata, si tuvieras mi plato y mi plata y cambiáramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en la noche si me vieras cruzando la esquina. Malandra, el mundo me hizo malandra, el mundo te quiere matar. Si la vida que a mí me sonríe me escupiera el desprecio en la cara, puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontraras. Hay un niño asesino perdido en la puerta del subte. Ya es un tigre maldito escapado del circo de un juez. Se ha dormido una noche de fiebre de abril y de octubre en la línea fantasma que une Moscú con Belén. Y dice el colofón: Dios, no me dejes morir, no me dejes matar. Malandra, el mundo me hizo malandra. Hace poco un compañero me preguntaba, Horacio, si yo era Ariel, el de los pibes chorros. Yo le respondí que era el de los viejos chorros, esta ironía que él acepta con una sonrisa. Pero le voy a responder con seriedad: no soy el de los pibes chorros, pero los entiendo.